Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Existe una polémica histórica respecto al creador de la radio. Por un lado, el famoso inventor serbio Nicolás Tesla presentó la primera patente de un receptor de ondas hertzianas. Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Marconi procedió a demostrar a la Marina y al Ejército de las aplicaciones de su invento, y por eso es recordado como el creador de la radio. Muchos creen que existe una evidencia del robo de Marconi. La confusión se debe a que la Corte Suprema de Estados Unidos en 1943 falló contra Marconi Wireless Telegraph Company, empresa que reclamaba el uso por parte del ejército estadounidense de la radio durante la Primera Guerra Mundial, sin pagar derechos de patente. Sin embargo, dicho fallo no tiene nada que ver con quién inventó la radio. El primer aparato de la radio. El primer aparato de la radio de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Greenleaf Whittier Pickard. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, fabricado a partir del cristal de sulfuro de plomo conocido como galena. Era imposible cambiar de dial, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Para el primer aparato de radio con cambio de emisora pasaron 7 años más, hasta que lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como superheterodino. El primer aparato de radio. El primer aparato de radio de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry y Greenleaf. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, fabricado a partir de cristal del sulfuro de plomo, conocido como galena. Era imposible cambiar de dial, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Para el primer aparato de radio con cambio de emisora, pasaron 7 años más, hasta que lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como superheterodino. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899, a lo largo del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, Francia, una distancia de unos 48 kilómetros. Así quedaba demostrada la capacidad de este nuevo invento que la gente llamaba el telégrafo sin hilos. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras obtuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo. Cinco años después ya había una docena de emisoras de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. Las transmisiones tenían lugar en horarios breves del atardecer hasta medianoche. Los primeros antecedentes de la radio datan en el siglo XIX, con la invención de la pila voltaica por Alexandro Volta. Desde ese momento se comenzaron a construir los primeros telégrafos, los cuales fueron evolucionando gracias a las aportaciones de Samuel Morse, con el código Morse. En 1876, Graham fue el primer científico británico que descubrió que los sonidos podían ser escuchados a través de un cable. Pero no fue sino hasta el siglo XX, que Fleming y Fessenden lograron la transmisión de la voz humana, cuestión que originó el comienzo de este medio. Previo al nacimiento de los aparatos radiofónicos, se realizó una investigación basada en las ondas electromagnéticas de James Clerk Maxwell, las cuales fueron válidas por Heinrich Rudolf Hertz a través de un dispositivo por